Muy buenas noches para todos. Bienvenidos a esta conferencia internacional. Vamos a tener a la ponente Taya Salas de la empresa Refinitiv. La idea de este conversatorio y esta conferencia que vamos a tener parte del núcleo de conciencia organizacional 2 del programa de administración humana en conjunto con el laboratorio financiero, que aquí está el profesor Fausto Baus, que algunos de ustedes ya lo conocen, y vamos obviamente a tener este espacio de cerca de una hora. Thaía va a compartir su conocimiento y experiencia con nosotros durante más o menos 45 minutos y otros 15 minutos serían dedicados pues como a comentarios y preguntas. De todas maneras, siéntanse libres de colocar sus comentarios y preguntas en el chat y al final de la conferencia se recogerán, se agruparán para obviamente dar solución a estas inquietudes. Entonces, arrancamos dándole la palabra al profesor Fausto, quien nos va a hablar un poquito de Refinitiv en el CEIPA para que tengamos conocimiento del software y entender muy bien lo que estamos aquí presentando. Profe, tienes el micrófono silenciado. Sí, Ahora qué sí. pena. Jonathan, muchísimas gracias a ti, muchas gracias a Thaía, a los profes y obviamente a los estudiantes por acompañarnos en este evento, que es el segundo que hacemos en conjunto el Laboratorio Financiero y el Programa de Gestión Humana. Yo creo que, como les he mencionado anteriormente, yo creo que tenemos una herramienta muy poderosa en el laboratorio, que es para todos los estudiantes, no solamente para los estudiantes de administración financiera o contaduría, ¿no? Es un software que les va a suministrar mucha información. Hoy tenemos un tema muy interesante sobre la responsabilidad social empresarial y vamos a ver cómo Refinitiv nos puede apoyar en esta temática. Entonces, yo creo que es un espacio muy interesante para que cada uno de ustedes pueda aprender y sacar las conclusiones pertinentes. Les quiero pedir un favor y les voy a compartir por el chat, les voy a compartir la asistencia. Les pido el favor a cada uno de ustedes que la pueda diligenciar. En la pregunta número 10 nos preguntan cuál es el evento y aparece obviamente el evento internacional de la responsabilidad social empresarial para que por favor chuleen ese evento, ¿sí? Les agradezco mucho que me colaboren por ese lado. Ahora, la otra parte que es muy importante y tiene que ver bueno, ¿cómo podrían ustedes como estudiantes aprovechar esta herramienta de Refinitiv? Refinitiv tiene una gran ventaja y es que Refinitiv puede ser utilizada por cada uno de los estudiantes. ¿Esto qué quiere decir? De que no es una terminal, no es una central, no es un computador único que está en un lugar físico, no, sino que es una página web donde con un usuario y con una contraseña, cada uno de ustedes puede entrar. Es decir, lo que van a aprender con Thaía, nuestra facilitadora, y con la grabación ustedes lo van a poder hacer posteriormente. La idea es que cacharreen, que estudien, que ustedes se unten de la herramienta, ¿sí? No es que el profesor va a estar mirando, sino que ustedes se pueden untar de la herramienta. Entonces, para eso, quiero pedirles el favor, les voy a compartir, primero que todo, el correo electrónico del laboratorio. laboratoriofinanciero@ceipa.edu.co, y ahí van a solicitar un usuario y una contraseña temporal de Refinitiv. Y nosotros le vamos a enviar, le vamos a responder el correo con esa información, ¿sí? Este es el procedimiento que hemos creado. Si el estudiante quiere tener la herramienta, nos escribe y nosotros le creamos el usuario y la contraseña. Hay que tener en cuenta que las licencias son limitadas en CEIPA. Contamos con 50 licencias. Entonces, la idea es que el estudiante que nos solicite, le ofrecemos la contraseña y el usuario y temporalmente puede utilizar esa herramienta, temporalmente, porque las estamos rotando permanentemente para que otros estudiantes puedan utilizarla. Entonces, ya tienen el correo electrónico, les pido el favor de que puedan diligenciar el formulario de asistencia
Y en el laboratorio financiero siempre estamos a la orden para atenderlos. Listo, cualquier pregunta, cualquier comentario, nos pueden escribir ahí. Jonathan, muchísimas gracias. Taía, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y listo, Jonathan, podemos continuar. Muchas gracias, profe. Bueno, les cuento un poquito de nuestra invitada. Taía es Customer Success Manager en Refinitiv, tiene más de 7 años de experiencia como encargada de los clientes estratégicos en Chile. Hace 4 años está a cargo de la implementación y el desarrollo del plan académico para las universidades de la región latinoamericana. Ha participado como docente de finanzas corporativas para el MBA de la Universidad de Talca y de talleres de herramientas financieras en distintas universidades como la misma Universidad de Chile. Espero puedan aprovechar entonces este espacio. Ya saben, esperamos sus comentarios, sus preguntas. Estamos por ahí muy activos en el chat. Taía, te escuchamos. Y muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, Jonathan, Fausto, y obviamente gracias a la universidad por invitarme, invitar a Refinitiv. Para nosotros es, la verdad, muy importante hablar de estos temas relacionados a responsabilidad socioempresarial, específicamente de los datos de ESG. Estuve revisando un poco el título que le pusimos al curso del día de hoy, y me di cuenta que eran muchas siglas, RSE, ESG, y eso puede ser un poco confuso y entender un poco qué son todas estas siglas, cómo influyen en el tema financiero, porque muchas veces la responsabilidad socioempresarial se le da una visión un poco estratégica dentro de la compañía o a veces incluso ligada a marketing. Y la idea es que dentro de la sesión de hoy podamos ver qué efecto podemos ver dentro de las finanzas, cómo podemos ver este efecto que se le hace un seguimiento. De hecho, al día de hoy se generan fondos de inversión, fondos mutuos, índices y una cantidad increíble de indicadores que hacen seguimiento a este tipo de información relacionada a la responsabilidad socioempresarial. Y una de ellas es la métrica de ESG, que lo vamos a ver durante la sesión. Voy a compartir mi pantalla. Siempre comienzo mostrando un poco este folleto, que es un folleto interno que nosotros tenemos. Después les voy a mostrar de dónde se puede encontrar, incluso puedo compartir con profesores. Lo importante de esto es que muchas veces hablan que los puntajes de ESG, que básicamente son los puntajes de medio ambiente, social y gobierno corporativo que tiene la compañía, o sea, básicamente vemos en números la responsabilidad socioempresarial de una compañía y le podemos hacer seguimiento y comparar con pares u otras compañías. Muchas veces se habla que es un tema que está tomando importancia ahora, que es un tema nuevo, incluso algunas veces me han dicho es un tema que está de moda. Pero a mí me interesa mucho mostrar este tipo de información porque es para que ustedes entiendan que no es un tema que está de moda y tampoco es un tema que recién comenzó. De hecho, es un tema que yo puedo decir que nosotros como región, como Latinoamérica, estamos un poco al debe y entramos un poco más tarde que otros países, otras regiones. Como pueden ver acá, los datos de ESG, los datos de Environmental, Social and Governance, medio ambiente, social y gobierno corporativo, más de 400 métricas que se siguen según qué es lo que informa una compañía con sus reportes de responsabilidad socioempresarial. Se están entregando, por ejemplo, para índices de Europa o de Estados Unidos, se están entregando desde el año 2003. No es un tema de hoy, no es un tema que se puso de moda el año pasado durante la pandemia, ni nada por el estilo, sino que es un tema que se le está dando importancia desde hace varios años atrás. Durante el año 2017 fue el año donde nosotros comenzamos a ser jugadores dentro de este universo de ESG y se empezaron a agregar métricas para las principales compañías dentro de los índices de cada país. En 2017 se agregaron, por ejemplo, las compañías del Colcap, pero también se agregaron las compañías que integran los principales índices de los países de Latinoamérica. Al día de hoy tenemos una cobertura de más de 350 compañías dentro de Latinoamérica, lo que no es poco, pero si comparamos con, por ejemplo, Norteamérica, Europa, Asia y todas las otras regiones del mundo, podemos ver que aún así estamos entregando poca información comparado con otras regiones. Y esto es básicamente porque esta información que se entrega, que es en base al reporte que entrega cada compañía,
es información que empieza a ser entregada en función a qué es lo que pide cada país. ¿Me explico bien? Esto significa que si un país está pidiendo, por ejemplo, que ciertas compañías de cierta industria dentro de su país estén haciendo reportes de, por ejemplo, cuáles son las emisiones de CO2, dentro de nuestras métricas va a estar la información sobre cuántas son las emisiones de CO2, o si, por ejemplo, si la compañía tiene alguna política de consumo de agua, u otras métricas que están dentro de ESG. Pero esto depende mucho de qué es lo que exige no solamente el país, sino que qué exigen los consumidores, los inversionistas, etcétera, etcétera. Básicamente, todas las personas que componen un poco los shareholders de la compañía en sí. Por eso son tan importantes estas métricas. Otro tema importante, y que eso también yo un poco, ahí sí me explico, que me digan un poco que está entre comillas de moda este tema, y es que ya con diversos estudios que se han hecho en el último tiempo, se ha podido evidenciar cómo las compañías que invierten en responsabilidad socioempresarial, lo que tiene un efecto obviamente en el puntaje de ESG, son compañías resilientes, ¿ok? Entonces, si bien durante la pandemia toda la industria global fue afectada de manera sumamente fuerte debido al teletrabajo, debido a, obviamente, inflación y otros temas que hicieron que las industrias en general sean golpeadas, excepto por algunos casos particulares, pero lo importante ahí es que las compañías que perdieron menos fueron compañías con puntajes altos de ESG, ¿ok? Fueron compañías resilientes, tuvieron mejor performance durante ese periodo de tiempo. Y esto significa que se ve que esta compañía genera dinero. Entonces es una buena oportunidad de inversión. También otro tema importante es que en las métricas ESG está el factor social. Y dentro del factor social o la inversión que se hace dentro de este pilar, significa que hay una retención de talento. Y hoy, con lo globalizado que está cualquier industria o lo competitivo que es cualquier tipo de industria, tener algún recurso que nos genere valor es sumamente importante para diferenciarnos de nuestra competencia. Y por último, les quería comentar que 1 de cada 3 dólares al día de hoy se están invirtiendo tomando en consideración las métricas de ESG. Por eso, algo que para mí es sumamente importante es que ninguno de ustedes piense que tomar en cuenta la responsabilidad socioempresarial para invertir es un tema del futuro, es un tema de hoy. Hoy se están tomando decisiones con métricas ESG, hoy se están tomando decisiones para crear fondos, por ejemplo, de compañías con puntajes altos de ESG, y hoy los inversionistas le están poniendo foco a estos temas. Por eso es muy importante que ustedes, ya como inversionistas, o por ejemplo, gestores de sus propias empresas, es importante que le pongan atención a la responsabilidad socioempresarial, porque los inversionistas le van a poner atención. Así que les voy a mostrar un poco qué son estas métricas, cómo se ven y cómo influyen a su compañía. Para mí es sumamente importante revisar un poco el caso de Apple. La vez pasada que tuvimos la sesión sobre gobierno corporativo vimos empresas locales, pero para mí es sumamente importante revisar el caso de Apple porque yo encuentro que es bien interesante lo que pasa con esta compañía. Y no porque tenga métricas malas, de hecho, por el contrario, nosotros podemos ver acá que el tipo de métricas o los puntajes que tiene, ya sea por el pilar social, gobierno corporativo o de medio ambiente, son siempre altas y comparado con el estándar de la industria siempre son sobre la media. Pero en este caso, yo estoy revisando la información del pilar de medio ambiente. Yo les comentaba al comienzo que son más de 400 métricas donde podemos medir el efecto de la responsabilidad socioempresarial. Por ejemplo, acá en medio ambiente puedo ver información sobre políticas de eficiencia energética, por ejemplo, políticas de eficiencia de agua, si es que la compañía le hace un seguimiento a las emisiones de CO2, al consumo de agua, consumo energético, etcétera, etcétera. Como les comentaba, son muchísimas variables, muchísimas métricas, y como ven, hay métricas que tienen información y métricas que no. Eso obviamente vamos a depender de qué es lo que informa la compañía.
vamos a encontrar también métricas que son verdadero o falso, como por ejemplo, ¿tiene o no tiene una política de uso de recursos? ¿Es verdadero o falso? Y eso es totalmente, nos da un puntaje que es totalmente comparable con sus pares o con otra compañía con la que se quiera comparar. Y otro tema importante, tenemos estos datos donde podemos revisar un dato tangible sobre, por ejemplo, cuál es el uso energético total. ¿Ok? Esto es en el pilar, recuerden, estoy en el pilar de medio ambiente, pero por ejemplo en el pilar social podemos ver información ligada, por ejemplo, a cuánto es el porcentaje de mujeres dentro de la compañía, cuánto es el porcentaje de mujeres dentro del directorio, o también información incluso de si es que tiene políticas de diversidad o inclusión, tema que me han pedido mucho este mes incluso para ver qué compañías tenían altos esos puntajes. Acá podemos ver que, por ejemplo, para medio ambiente tiene un puntaje B, ¿ok? Es un puntaje relativamente alto. En general uno ve puntaje C, etc. Puntaje social tiene un A-, y en el puntaje de gobierno corporativo tiene un A. ¿Qué se hace con estos puntajes? Cada uno de estos puntajes tiene su propio peso. De hecho, acá pueden ver que me parece que el peso de medio ambiente es un 23%, el peso del pilar social es un 49% y el peso del gobierno corporativo es un 27%. Esto depende mucho de la industria en la que trabaja cada compañía. Por ejemplo, el peso que va a tener en cuanto a la responsabilidad socioempresarial el pilar de medio ambiente en una empresa minera va a ser muy distinto a lo que se le pide, por ejemplo, a una empresa ligada a banca o una empresa ligada al rubro tecnológico. Normalmente una compañía que tiene que ver con alguna industria que tiene un efecto inmediato al medio ambiente, se le va a exigir más responsabilidad socioempresarial sobre el pilar de medio ambiente. ¿Ok? Por eso también esta distribución de pesos siempre va a ser distinta dependiendo de la compañía que estemos viendo. En general, eso sí, y lo comento siempre cercano al 50% se va a encontrar el pilar social. El pilar social es el más importante dentro de los tres son sumamente importantes, pero al pilar social es al que siempre se le da más ponderación. Ponderando estos tres puntajes llegamos a el puntaje del 100%, y esto me da un A-. Excelente puntaje dentro de lo que nosotros revisamos de puntajes de ESG, lo que significa que actualmente Apple está invirtiendo en responsabilidad socioempresarial y es una compañía que está invirtiendo en este tipo de métricas y además está siendo riguroso en cambios en el tiempo. De hecho, podemos ver que cada año nos entrega más datos y ha tenido un cambio positivo. De hecho, podemos ver acá que en general tiende al alza en cuanto a sus métricas. Pero hay un tema importante acá, y me imagino que varios de ustedes ya lo han visto en clases. La responsabilidad socioempresarial no termina solamente en mi compañía, sino que también es importante que yo esté tomando en cuenta todos los shareholders o también los, por ejemplo, no solamente consumidores, sino que también ver todo lo que tenga que ver con mi cadena de valor como compañía. Entonces, por ejemplo, todos nuestros proveedores, también es importante que nosotros nos fijemos qué es lo que están haciendo ellos como proveedores, como compañía, y cómo está su responsabilidad socioempresarial. Ya sabemos de varios casos, por ejemplo, hace varios años hubo un caso relacionado a la empresa Nike, donde habían casos relacionados a la esclavitud infantil, y eso tuvo un efecto inmediato en cuál era el consumo que tenía la compañía, tuvo un efecto inmediato en ese tiempo, después se pudo cambiar cuál era la visión de cada cliente o cada inversionista. Y lo mismo pasa con Apple. De hecho, hace poquito me contaron una noticia que estaba dando vuelta de la compañía Shein o Shein, esta compañía que nos permite comprar ropa muy barata, desde China creo, y que habían salido ciertas prendas que aparecían con pedidos de auxilio, y que probablemente esa compañía estaba trabajando con algunos proveedores que estaban ligados a la esclavitud. Y eso
si es que nosotros pudiéramos ver Shein como una compañía pública, podríamos revisar cómo tiene un efecto con las métricas ESG esta noticia. Y lo mismo pasa con Apple. Apple, si bien tiene excelentes métricas, nosotros acá tenemos un nuevo pilar que se llama pilar de controversias, que no necesariamente están ligadas al reporte que da Apple, porque el reporte que nos da Apple es un reporte muy bonito, muy ordenado, y donde tienen bien claro dónde están poniendo su foco dentro de la responsabilidad socioempresarial. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Apple tiene proveedores, y en el año aparecen noticias relacionadas a la compañía y también a los proveedores de esta compañía. Y esas noticias no aparecen en el reporte de responsabilidad socioempresarial. Entonces, ¿qué se hace con esas noticias que podría tener un efecto en cualquiera de los tres pilares? Se guardan como controversias. Y por eso es sumamente importante no solamente ver métricas, sino que también estar atentos a noticias, a las noticias de una compañía, a un research de una compañía, y esto, más que agregarnos más variables para la toma de decisiones, nos permite tomar decisiones mucho más informados y sabiendo exactamente dónde vamos a invertir. ¿Qué es lo que pasa? Podemos ver que todas las métricas están excelentes, a excepción de la métrica de controversias. Lo que significa es que Apple ha tenido ciertas controversias que tienen un efecto inmediato en los pilares de medio ambiente, o de social, o de gobierno corporativo, o en los tres, o en alguna combinación de ellos. Y esto significa que tenemos un nuevo puntaje que se llama ESG, puntaje combinado, donde toma el 100%, los tres pilares, y lo pondera también con el pilar de controversias, lo que nos cambia un puntaje de A- a C. Y esto lo comento mucho porque podemos ver que una compañía que tiene todo muy claro y que es una compañía grande, competitiva, y que nosotros podemos básicamente tenerla muchas veces como benchmark, acá podemos ver que tiene oportunidades de mejora grandísimas, y que es importante que se le ponga un foco a esta cadena de valor que les comentaba, que tiene que ver con nuestros proveedores, como también estas noticias que nos pueden afectar como marca. ¿Qué les recomiendo acá? Como les comentaba el profesor Fausto, ustedes tienen acceso a esta plataforma, entonces para mí es de suma importancia que en el momento que ustedes tengan acceso, vean esta información, y no solamente con Apple, vean otras compañías, vean compañías, por ejemplo, compañías grandes tipo Tesla u otras compañías que quieran revisar, y vean qué controversias tienen. Es muy importante fijarnos porque estas mismas controversias o esta misma información es información que revisan actualmente los inversores, analistas, y en base a esto toman decisiones que afectan de manera automática a esta compañía y a su valor dentro del mercado. Aquí podemos ver, cambié el pilar y me fui al pilar de controversias, y podemos ver la información que tenemos disponible sobre estas controversias que tenemos guardadas. Por ejemplo, acá puedo ver que en todos los valores que dice true, significa que efectivamente hay una controversia sobre este valor que vemos aquí. Entonces puedo ver que tiene controversias asociadas al medio ambiente, y acá puedo ver que la cuenta son 12 controversias. Si hago clic en el número 12, puedo ver cuáles son estas controversias. En general son noticias, ¿ok? Podemos ver las 12 fuentes y hacer clic en la fuente que queremos revisar. Vamos a encontrar noticias, por ejemplo, si alguno de ustedes estuviera viendo una compañía ligada, no sé, al rubro forestal o al rubro minero, muchas veces aparecen noticias asociadas a algún accidente que tuvo la compañía, ya sea un accidente involucrando personas o accidentes de medio ambiente. Estos aparecerían dentro de las controversias porque tendría un impacto directo dentro del pilar de medio ambiente. Y eso obviamente lo tenemos que tomar en consideración para una decisión de inversión. Pero también vamos a encontrar otro tipo de métricas dentro de las controversias que muchas veces nos van a hacer mucho ruido. Por ejemplo, acá yo puedo ver que hay controversias relacionadas a derechos humanos. ¿Ok? Entonces aquí podemos ver la controversia que está
destinada o que nos muestra información sobre qué fue lo que pasó en cuanto a controversias de derechos humanos con Apple. Muchas veces, en este caso, lamentablemente tiene que ver con proveedores de China, y acá podemos hacer el seguimiento de quién es el proveedor, cuál fue la noticia, ir a la fuente y revisar este tipo de datos. Es importante verlo porque es importante tomar decisiones informado. Las decisiones de inversión se tienen que tomar con mucha información para poder ver dónde vamos a poner el dinero. Y también acá, por ejemplo, información sobre propiedad intelectual, etcétera. Van a encontrar incluso algunas que tal vez no son tan relevantes para ustedes como tomadores de decisión, pero también van a encontrar algunas que son sumamente importantes y que incluso los podrían afectar a ustedes como compañía por invertir en alguna compañía que esté ligada a datos negativos en cuanto a responsabilidad socioempresarial. ¿Ok? Es sumamente importante revisar estos datos. Y lo otro importante es que si bien nosotros podemos ver la información de distintos datos de responsabilidad socioempresarial, es importante, como toda métrica, como cuando nosotros vemos información de múltiplos o información de evaluación de alguna compañía, nosotros tenemos que compararnos con otras compañías, tenemos que compararnos con nuestros pares, con algún benchmark, tenemos que tener ese tipo de posibilidad. Y tener estas métricas de responsabilidad socioempresarial destinadas en cuanto a ESG con sus propios valores, esto significa que son datos comparables. Y eso es de suma importancia para saber si estamos por sobre o por debajo de la media. ¿Tengo oportunidades de mejora o no las tengo? ¿Qué compañía será mi benchmark? ¿Cómo está mi competidor? ¿Cómo están incluso, puedo ver cómo están las compañías de mi interés para invertir o cómo están mis compañías que son mis proveedores? Toda esa información yo la puedo ver acá. ¿Y cómo la puedo ver? Por ejemplo, yo siempre doy, bueno, acá por ejemplo tenemos datos de mujeres empleadas o por ejemplo cuáles son algunos datos en cuanto a políticas dentro de la compañía, pero si hay algo que ustedes quieran revisar, supongamos estas políticas de desarrollo de carrera, yo puedo ir acá a este gráfico que podemos ver al lado izquierdo, y al hacer clic en el gráfico, primero nos va a dar una definición sobre qué métrica es la que estamos viendo. Pero más allá de la métrica, tenemos una opción que dice Peer View. Peer View básicamente es la comparación con mis pares. ¿Quiero compararme con mis pares? Tengo que ir a la sección de Peer View. Y esto nos va a permitir seleccionar ciertas compañías según mis propios criterios, que pueden ser criterios de región, pueden ser criterios de industria, pueden ser incluso criterios de market cap. Quiero compararme con las compañías con mayor market cap dentro de mis competidores. Entonces me compararía con, en este caso, por ejemplo, con Apple, que es una compañía tan grande, creo que sería sumamente relevante compararlo con compañías de más parecidas posible en cuanto a market cap, especialmente cuando hacemos comparación, por ejemplo, de uso energético, uso de agua, etc. Porque si nosotros nos comparamos con todas las compañías pequeñas que están como competidores, es posible que si nos comparamos con la media va a ser un poco más complejo, especialmente cuando vemos compañías tan grandes como Apple. Pero, por ejemplo, acá yo estoy viendo información sobre políticas de carrera, de desarrollo de carrera. Podemos ver que dentro del listado que nosotros tenemos de compañías, podemos revisar las distintas compañías que tenemos, y en este caso son 73 compañías, y podemos ver que dentro de ellas la media en general está en que todas tienen políticas de desarrollo de carrera, la gran mayoría. De hecho, por eso todas nos aparecen como ranking 1, y es porque la comparación es verdadero o falso. Pero ¿qué pasa cuando tenemos datos numéricos? Por ejemplo, consumo de agua. Acá dentro de Reference Metric, yo voy a hacer clic y voy a poner cuál es la métrica que yo quiero comparar. Entonces, por ejemplo, podría poner Energy para ver cuáles son las métricas relacionadas a energía. Tenemos obviamente información sobre target, cuál es nuestro objetivo de uso. Tenemos también políticas dentro de la compañía, pero también acá tenemos, por ejemplo, cuál es el uso total energético. Voy a hacer clic en el uso total energético y voy a comparar.
Me gusta mucho hacer ese tipo de comparaciones, especialmente para estas charlas, porque muchas veces vamos a ver uso total energético o uso de agua, etcétera, y vamos a ver estos números gigantes, donde nosotros no sabemos muy bien al momento de verlo si es que es un número grande, si es que es un número pequeño, si es que está o no por sobre la media. La verdad es que a mí, por lo menos la primera vez que vi estas métricas, no sabía si era un número positivo o negativo. Pero acá, cuando nosotros podemos comparar estos datos con nuestros pares, lo hace ser mucho más objetivo para poder ver si es que es un número positivo o negativo dentro de mi industria, por ejemplo. Acá en este caso yo me estoy comparando con la industria de Apple. Estoy viendo computadores, teléfonos, etc. Estoy viendo el año fiscal 2020. En moneda vamos a ver en dólares. Básicamente nos está mostrando en dólares el market cap de la compañía. ¿Ok? Y también estamos en este caso revisando información de compañías que sean pequeñas, medianas y grandes, como también todas las regiones del mundo. No estamos haciendo una comparación con una región específica. Y como pueden ver acá, en el caso de uso total energético, Apple se encuentra en el número 44. ¿Ok? Si yo bajo, lo voy a poder encontrar acá, hasta el número 49. Obviamente acá no solamente me está comparando todas las compañías del mundo en cuanto a este sector o industria, sino que me está comparando con todas las compañías que entregan esta información. ¿Ok? Recuerden que esta información no es un dato inventado, sino que es un dato que se entrega con el informe de responsabilidad socioempresarial o el reporte que nos entrega cada compañía cada año. ¿Okay? Por eso también es bien importante que dependemos muchísimo de si lo entrega o no la compañía. Y acá puedo ver, por ejemplo, en el gráfico que vemos acá abajo, que Apple se encuentra muy por sobre la media. Pero recuerden que esta media es una media un poco ficticia porque estamos comparando con compañías grandes, medianas y pequeñas. Entonces también, si es que queremos tener una versión un poco más objetiva de estos datos, lo mejor sería compararnos con grandes compañías de la industria para ver cuánto más está por sobre la media. Acá puedo ver, por ejemplo, si nos comparamos con las compañías más grandes de la industria, el promedio es 5 millones y en este caso Apple está por sobre los 10 millones. Después, obviamente, esto es un dato, podemos analizarlo, revisar por qué es tan alto, cuál es la diferencia y también qué tanto más grande es Apple. De hecho, si vemos el market cap, podemos ver que es muchísimo más grande que las compañías con las que nos estamos comparando, a pesar de que sean compañías grandes. Por eso también, incluso una decisión, otra decisión que podríamos tomar es también tal vez aumentar la cantidad de compañías con las que nos estamos comparando y, por ejemplo, en vez de ser tan directos y poner computadores, teléfonos, podríamos poner que me quiero comparar con el rubro tecnológico. También es una opción. Pero es bien interesante porque acá, por ejemplo, al aumentar solamente el mundo tecnológico, en cuanto a compañías de alto market cap, el gap que tenemos es muchísimo mayor que antes. Por eso es bien importante revisar con qué me estoy comparando, con quién me quiero comparar y qué efecto va a tener en cuanto a la distancia o esta brecha que voy a tener con la media de la industria, que muchas veces va a ser positiva y otras veces va a ser negativa. Por eso tenemos que revisar. Y obviamente en la parte superior puedo revisar dónde es esta distribución de compañías. Por lo que puedo ver, en su gran mayoría se encuentra en Estados Unidos, podemos ver que también está en China, Japón y algunos países de Europa estas grandes compañías. ¿Okay? Otro tema muy importante en cuanto a la importancia que se le está dando a los datos de ESG es obviamente, por ejemplo, todos estos tratos mundiales o, por ejemplo, tratos regionales que se están haciendo en cuanto a decisiones de medio ambiente o decisiones medioambientales debido al impacto climático que estamos evidenciando. El primer afectado o el afectado directo normalmente son las compañías y las exigencias que se les están dando por regulaciones de cada país. Eso, por ejemplo, hace que cada día le dé más importancia, por ejemplo, al pilar de medio ambiente en cuanto a revisarlo para tomar estas decisiones de inversión. Otro tema importante de por qué las métricas ESG son tan importantes para las decisiones de inversión
es también, y acá hay personas que se ofenden un poco, pero la verdad es que ya han salido estudios sobre el tema, es el cambio generacional que se ha dado en cuanto a los que toman decisiones de inversión. Se ha visto que las nuevas generaciones le están dando una importancia mayor a compañías que tienen una responsabilidad social empresarial alta, y también los mismos consumidores. ¿Okay? Los consumidores están, no el 100%, pero un alto porcentaje está castigando a las compañías que no invierten en responsabilidad socioempresarial, e incluso tienen un margen bien amplio en cuanto a cuánto gastar en una compañía que tenga responsabilidad socioempresarial alta. ¿Ok? O sea, tienen una elasticidad en cuanto a cuánto pueden pagar por un producto de una compañía que invierte en responsabilidad socioempresarial. En general es un usuario o un cliente mucho más fiel y está dispuesto a pagar incluso más que por otro competidor que no tiene responsabilidad socioempresarial alta. Y por eso también es la gran importancia que tiene en cuanto a las decisiones de inversión, porque como les comentaba, eso va a tener un efecto alto en cuanto a la resiliencia de la compañía, que lo pudimos evidenciar también durante todos estos años de pandemia. Yo les comentaba, este tipo de compañías perdió menos que sus pares en momentos de crisis. Por eso, para mí lo más importante, que se vayan hoy con la idea de esto no es la inversión del futuro, es la inversión de hoy, ¿okay? Ya es la inversión presente. No es un tema que esté de moda, por el contrario, es un tema que se le está dando importancia porque es necesario. Nosotros como consumidores y como inversores y también como personas que toman decisiones dentro de la empresa, tenemos que exigir que se le dé la importancia necesaria a la responsabilidad socioempresarial, no solamente por un tema estratégico, ni por un tema de marketing, ni tampoco nos vamos a ir por el lado ético, sino que también podemos ver que genera resiliencia, nos da ventaja competitiva y por ende nos genera números más verdes y nos diferencia del resto para que seamos un poco más atractivos para futuros inversores o incluso nuestros consumidores. Así que muchísimas gracias por la invitación. No veo preguntas en el chat, pero me imagino que van a ir saliendo las preguntas. Ahí, Jonathan, no sé si me puedes ayudar con eso. Sí, por supuesto, Taya, muchas gracias por tu presentación. Bueno, sí, abro el micrófono para ver si de pronto en las aulas o los asistentes que están acá quieren hacer alguna pregunta directa o comentario por ahí en interno. Creo que la profe Lorena me había hecho un comentario, no sé si quieres de pronto extenderlo. No sé, por aquí está la profe, vamos a ver. Hola, sí, estoy por aquí. No, Taía, muchísimas gracias. Yo soy fanática de este tipo de charlas porque siento que he aprendido un montón, no solo en función de Refinitiv, sino también en cómo articular todo el asunto financiero a la gestión del talento humano, que creo, pues, sin lugar a dudas, que es una barrera que tenemos muchos en gestión humana. Y que también es un vacío académico, ¿no? Esa incapacidad de entender un poco cómo se relacionan ciertos indicadores o ciertos índices con lo que es la gestión del talento. Yo solo tengo una pregunta en función de ahorita que mencionabas sobre cómo se hacían las métricas, ¿cierto? Entonces hablabas de el impacto minero, ¿cierto? O la medición minera en función de los asuntos medioambientales. Y quería saber eso cómo se determina, es decir, si hay unas métricas ya establecidas para determinar cuál es como el índice, no sé, que se espera en cumplimiento sobre el medio ambiente, sobre X tipo de empresa, o simplemente el sistema va ponderando la información que va recibiendo. Perfecto, excelente. Bueno, es muy importante entender eso. De hecho, cuando yo comienzo con este PDF yo lo voy a compartir con ustedes porque aquí nos explica un poco de cuál es la metodología del cálculo. Y dentro de la metodología se toma en consideración la industria en la que opera la compañía, también obviamente el lugar geográfico en la que se encuentra, y también cómo está en cuanto a la media contra sus pares. Es sumamente importante esto. La ponderación en general es por industria, ¿ok? Esta ponderación que tenga. En cuanto a la ponderación que se le da sobre
Por ejemplo, cuánto es la ponderación que se le da al pilar social, al del medio ambiente y al de gobierno corporativo. Pero en cuanto a el puntaje total, si es que es, si tenemos un A en el pilar social o si tenemos un B, etcétera, eso también va a tener una gran importancia, obviamente, el lugar en el que se encuentra la compañía y también cómo está con sus pares. Por eso acá yo siempre comparto este PDF, que incluso para universidades creo que está espectacular. Yo tengo ya varios casos de alumnos que han hecho sus tesis sobre inversión sostenible y muchos profesores que han hecho papers sobre este tipo de inversión y la importancia que tiene y también qué efectos va a tener en el futuro. Y acá nosotros podemos revisar un poco que no solamente tenemos los pilares que nosotros estuvimos revisando, sino que cada uno de estos pilares se divide en otras categorías y que cada categoría tiene su propia ponderación. Por eso es un tema un poco complejo, pero les puedo compartir esto. Por ejemplo, el de medio ambiente se divide en 3 categorías. La categoría de uso de recursos, de emisiones y de innovación. ¿Qué tanto innova la compañía para poder tener una eficiencia de recursos? En cuanto a la parte social, podemos ver que hay temas de comunidad, derechos humanos, etcétera, etcétera. Entonces, cada uno de estos se divide en sus propias categorías, en sus propias métricas, y cada uno de estos valores va a tener su propia ponderación. Si es que ustedes quieren ver este tema con más detalle, por ejemplo, cuando ustedes vean una compañía, hay una aplicación, después se las comparto por correo, pero hay una aplicación que se llama, les muestro ahora, que a mí me gusta muchísimo, que se llama, veamos, Social Leadership, veamos si lo encuentro, si no les muestro acá. Aquí van a encontrar una aplicación que nos permite revisar este ponderado que les estaba comentando y ver dónde tenemos estas oportunidades de mejora, que es esta de acá. SML, después se las comparto con los profesores, pero la idea es que aquí, por ejemplo, podemos ver, en este caso Bancolombia, podemos ver que su ponderado total de ESG es 63. Acá no nos estamos enfocando si es un A o un B, sino que el puntaje, que es un total de 63, que se divide entre gobierno corporativo, medio ambiente y social. En este caso podemos ver que el social tiene un ponderado por ser industria financiera de un 50% casi, gobierno corporativo 36% y medio ambiente menos de un 15%. Pero si yo quiero ver cómo se compone el factor social, podemos ver cómo se divide. Y podemos ir revisando, por ejemplo, yo ahora recién fui a fuerza de trabajo y puedo ver todas las métricas que ponderan la fuerza de trabajo. Y podemos ver, por ejemplo, las que aparecen en rojo son métricas que actualmente Bancolombia no sigue, no informa, y por ende se asume que no le está dando el foco que debería darle a estas métricas, y eso nos baja el puntaje. Por eso, si es que ustedes quieren ver esto en gran detalle y ver cómo se compone cada uno de los pilares, las categorías de los pilares y las métricas que contribuyen a ese pilar, yo les puedo compartir la metodología y además los datos de esta aplicación para que puedan ver el detalle. Pero cada compañía es un mundo, cada industria es distinta y ahí van a poder comprender un poco más cómo se hace esta metodología, que es bastante compleja, pero es muy, muy interesante de ver y la verdad es que nunca se termina de aprender. Gracias. Ok, muchísimas gracias. Yo tengo una pregunta que es más una curiosidad y es en función de, ahorita hablabas en medio de la explicación sobre la herramienta, sobre algunas noticias o información que se arroja alrededor de muchos temas de las organizaciones y cómo esto afecta también o impacta la ponderación y por ende pues debe de revisarse para la toma de decisiones. Que si quisiera saber, es curiosidad nada más, si hay algún índice o alguna medición de la seguridad y salud en el trabajo dentro de las compañías y si esto tiene algún valor a la hora de tomar decisiones o tiene algún peso significativo en esos indicadores. Uh-huh. En cuanto a índices, hay algunos índices que hacen seguimiento, por ejemplo, a las compañías. Hay un índice que ve las compañías, no sé, top en cuanto a métricas de gobierno corporativo del S&P 500 y eso a veces se ocupa como comparable. Hay muchos fondos también que nosotros podemos ver en cuanto a
compañías que en algunos casos están ligadas al tema con alto puntaje de medio ambiente o con alto puntaje, normalmente siempre ligados a la parte de pilar, ¿ok? Como medio ambiente o social o gobierno corporativo. Pero si nosotros queremos ver algo específico, yo lo que recomendaría es revisar, como les comentaba, son más de 400 métricas disponibles y comparables, pero si nosotros queremos revisar, por ejemplo, si es que hay alguna métrica de seguimiento, supongamos de seguridad, como me comentabas, nosotros podemos hacer la búsqueda directamente cuando, bueno, incluso acá los comparables que tenemos, puedo buscar la palabra security, y puedo ver que, por ejemplo, en este caso hay una métrica que es de políticas de seguridad cibernáutica, pero tendríamos que revisar un poco si es que hay o no de lo que tú me estabas comentando, que en general yo creo que esa estaría ligada al ambiente social. Podemos revisar cuáles son las métricas que tenemos para el área social y ahí obviamente revisar si es que la compañía entrega o no ese dato. Pero ahí tendríamos que hacer la búsqueda directamente acá. Hay un tema, todo está en inglés, así que siempre las preguntas dentro de la plataforma se tienen que hacer en inglés, pero sí vas a encontrar muchos temas relacionados a políticas dentro de la compañía, especialmente en social, normalmente los datos van a ser verdadero o falso. Algunas veces van a ser, por ejemplo, porcentajes, cuando nosotros veamos porcentajes de mujeres que trabajen dentro de la compañía o temas de ese sentido, pero no son tan similares a los que habíamos visto de medio ambiente, por ejemplo. Gracias, Tai. Tai, te voy a agrupar algunas inquietudes que me han presentado pues como por el interno y que me parece que responden como a la misma lógica. Pues lo primero es una pregunta que normalmente hacen quienes apenas se están acercando a Refinitiv y están preguntando qué empresas aparecen en Refinitiv. Y a través de esa pregunta también se expanden a otras como cómo asegura Refinitiv la independencia de las empresas que aquí aparecen. Quiere saber pues que como qué tan neutrales son en el rastreo de las publicaciones de noticias de controversias en cuanto a los medios de comunicación, como conocer un poquito más de eso propiamente de Refinitiv. También me pregunto, no, dale hasta ahí si quieres y enseguida te sigo haciendo más. Perfecto. Bueno, en cuanto a qué compañías están disponibles, ustedes para ver este tipo de información van a encontrar las compañías públicas, ¿ok? Compañías que sean transables en la bolsa, pero también en general en Latinoamérica tenemos que revisar, porque si bien tenemos las compañías públicas, en general las que informan estas métricas están dentro de los índices generales de nuestros países, ¿ok? En el caso de ustedes, van a encontrar todas las compañías que componen el Colcap, y si hay alguna otra que no está dentro del Colcap y que informa los datos dentro de reportes de responsabilidad socioempresarial, también debería estar dentro de la plataforma, ¿ok? Pero, por ejemplo, si ustedes buscaran información no de ESG, sino que de otros datos, también van a encontrar información sobre compañías privadas que tengan deuda pública, ¿ok? Van a encontrar información sobre ellas, pero no sobre ESG, sino que sobre la información que ellos tengan pública. Nosotros, si bien vemos información financiera, casi todo lo que van a encontrar siempre es información pública de las compañías. Hay otras que son que nos dan ciertos proveedores, y en el caso de las métricas ESG son datos calculados por Refinitiv. La parte de controversias, lo que hace que sea transparente y objetivo es que se generan en base a inteligencia artificial. Esto significa que en base a inteligencia artificial se genera un diccionario de palabras positivas o negativas sobre una compañía, y en base a inteligencia artificial también, según cuánta es la repetición de la palabra o qué es lo que está explicando la compañía, se puede ver si tiene un impacto fuerte o un impacto medio o un impacto bajo. ¿Okay? ¿Qué es lo que se hace con esto? En general, cuando hay este tipo de noticias, que es una controversia alta y que puede tener un impacto en los pilares, nosotros tenemos un equipo dedicado que revisa esa noticia y ve qué tan fuerte es o no esta noticia, si tuviera o no un impacto. Y por eso es tan importante, y yo siempre lo recalco dentro de las presentaciones, que cuando ustedes ven esta noticia, tienen la fuente, tienen el link y esto se guarda. Y eso hace que sea transparente y que ustedes incluso, si es que esa noticia para ustedes no tiene un impacto,
pueden pasarla de largo porque ustedes tienen la posibilidad de verla, leerla y tomar su propia decisión si es que es o no relevante para ustedes como inversor, por ejemplo. Excelente, Taya, muchas gracias. A ver, no, aquí me estaban preguntando ya lo de la deuda pública, ya lo respondiste. Lo de que si estaban en inglés, siempre las métricas ya también lo respondiste. Yo quiero recordarle a todos quienes están acá que el software, desde el laboratorio financiero, quienes requieran el usuario, se les asigna temporalmente, como dijo el profesor Fausto en un principio, la idea es que roten esos usuarios para que todos en la comunidad académica puedan disponer de la plataforma. Repito el correo, laboratoriofinanciero@ceipa.edu.co, para quienes quieran explorar más a fondo la plataforma. En términos de la presentación, Taya, pues muy clara, desde el año 2003 que nos dijiste que empezaron a entregar las métricas, los reportes, 350 compañías, pero esto pues empieza a crecer, que pareciera poco, pero es mucho el volumen de información y cómo lo van haciendo. La explicación que nos dice de cómo los consumidores, los shareholders, los accionistas, los distintos stakeholders de la organización están aquí pues condensados en el software, el valor de estas métricas con sus respectivas fuentes y los criterios claros que ya nos presentaste, que nos permite hacer benchmark, comparación con pares, con el sector, que son cosas que, por ejemplo, los estudiantes muchas veces requieren en sus proyectos y nosotros, pues, obviamente como docentes en investigación, toda la información de la industria, y resaltar finalmente que no es un tema de moda de la responsabilidad social empresarial, el ESG, que no es la inversión del futuro, es la inversión de hoy. Y en últimas, la responsabilidad social empresarial no es simplemente un tema de imagen, sino en organizaciones que sean más humanas, más sustentables. Yo quería una última como pregunta ahí, Thaía, y creo que la profe Lorena lo tocó, que preguntaba, por ejemplo, por un índice como el de seguridad y salud en el trabajo. Normalmente la responsabilidad social empresarial suele asociarse a temas de hacia afuera de la organización, de qué está haciendo hacia afuera, pero no sé si de pronto aparecerán acá algún tipo de índices internos de clima, del lugar de trabajo, de ese tipo de categorizaciones que se hacen a veces de las empresas. No sé si de pronto sabes o tienes conocimiento de que haya algún tipo de esos indicadores. Sí, de hecho tienen mucha importancia y relevancia, especialmente con lo que estamos viviendo el día de hoy. De hecho, creo que si es por pilar social, ahí yo les recomiendo mucho revisar las métricas que tenemos de equidad de género y también de diversidad e inclusión. Hay incluso índices, no sé si lo mencioné antes, que hacen seguimiento sobre las compañías que tienen un mayor puntaje en cuanto a diversidad e inclusión. Es algo que cada vez se está pidiendo de forma global, que se está pidiendo que las compañías no tomen estos temas solamente como un tema de marketing, sino que también tengan políticas internas, y ahí podemos hacer el seguimiento de este tipo de información. Ahí se ve, como tú comentabas, información de la compañía hacia afuera, por ejemplo, el trabajo de comunidades que tienen, pero también, y lo pongo acá, podemos ver que también es muy importante los derechos humanos y también la parte de fuerza de trabajo. Tenemos la parte de comunidad, que muchas veces tiene que ver, por ejemplo, qué trabajos hace la compañía con las comunidades donde se desenvuelve. Por ejemplo, bueno, yo tengo muchos clientes del rubro minero, como estoy basada en Chile, por eso normalmente hablo de minería, pero me pasa mucho que con las compañías mineras este factor de comunidad es muy importante por la comunidad en la que trabaja una compañía del rubro minero, pero la parte de fuerza de trabajo y derechos humanos muchas veces está ligada a, de forma interna, qué políticas tiene la compañía, cómo le hace seguimiento y también cuáles son los targets que tiene internos. Por eso ahí vamos a ver mucho la palabra target en cuanto a objetivo, política y también alguno que otro número como algún porcentaje, etcétera. Pero la parte de diversidad, inclusión y equidad de género es algo que por lo menos a mí me lo han pedido muchísimo, profesores, alumnos. De hecho, me da orgullo decir que en general los que han hecho más investigación sobre estos temas desde antes de que lo pidieran los corporativos fueron las universidades. Y para nosotros es muy importante la investigación que ustedes hacen, ya sea como profesores haciendo sus papers, como alumnos en sus tesis. Eso nos da una visión muy amplia y general de qué es lo que nos van a pedir los inversores un año siguiente o 2 años después. Por eso ustedes normalmente sus investigaciones son
muy relevantes para Refinitiv para ver qué es lo que se necesita y cómo mejorar estas métricas e impulsarlas obviamente en la región. Muchísimas gracias, Thaía. A todos, muchísimas gracias por asistir. Te esperamos, Thaía, pronto acá en Colombia, acá en el CEIPA, para seguir compartiendo sobre estos temas. A todos una feliz noche y seguimos en contacto. Cuídense mucho. Que estén muy bien, muchas gracias por la invitación. Chao. Chao, gracias.